La sexualización en los videojuegos es un tema que cada tanto vuelve a salir, ya sea para bien o para mal, por diversos factores. El caso más reciente es con el videojuego de Stellar Blade, un videojuego que, por lo que puedo ver en los trailers, se trata de una especie de hack and slash tipo Devil May Cry, pero con waifus. Encima, uno de los desarrolladores mencionó que podrías jugar con la protagonista totalmente desnuda a cambio de que el juego se vuelva considerablemente más difícil. Este tipo de prácticas despiertan cada tanto el debate sobre si esto está bien en la industria, de si esto tiene algún impacto nocivo en la sociedad, y un montón de cosas más. Personajes como Mommy Longlegs de Poppy Playtime, o Toy Chica de Five Nights at Freddy's, son fuertemente criticados por ser sex appeals puestos ahí meramente para que los artistas cochinos hagan su trabajo, lo cual le da publicidad al juego. Y si bien en estos casos la queja puede ser válida, ya que hablamos de juegos de terror, unos años después con Resident Evil, también conocida como la saga que siempre sobrevaloran para criticar a los otros dos, vimos un caso similar con el personaje de Lady Dimitrescu, quien es básicamente lo mismo que ellas dos. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Realmente eso está bien o está mal? ¿Representa algún tipo de práctica nociva o algo de ese estilo? Empezamos por lo más básico, esto de la sexualización de los personajes es algo que afecta, no exclusivamente, pero sí principalmente a personajes femeninos, es decir, por cada personaje como Sephiroth de Final Fantasy, nos encontramos con 9 o 10 milinas de Mortal Kombat 9. El porqué de esto se debe a una serie de factores sociales que nos llevan acompañando desde hace ya varias décadas, y que es importante mencionarlos en este video para que no es cierto, la verdad es que la explicación es muchísimo más simple. Resulta que los juegos son así porque su público objetivo son los hombres. Y ya está, no tiene más ciencia, y claro, con este dato, entendemos por qué muchos videojuegos son como son. Porque muchos videojuegos optan por tener jugabilidades más agresivas como Call of Duty, acompañados de una carga de violencia excesiva y desmedida como en Mortal Kombat o Gears of War, porque tienen bandas sonoras tan enérgicas como las de Doom o Metal Gear Rising Revengeance. Y claro, eso también justifica por qué hay tantas chicas sexys. Estos juegos están diseñados para, por así decirlo, complacer a un público masculino, y antes de que alguien lo diga, lo sé que los videojuegos no son solo consumidos por hombres, también hay mujeres que juegan videojuegos, pero son una minoría monstruosa. La inmensa mayoría de personas que juegan videojuegos son hombres, y por ende, tiene sentido que la mayoría de los videojuegos apunten a complacer a este público. Y aparte, a estas cifras no le estoy sumando tanto a las mujeres bisexuales, como las mujeres lesbianas, y sí, sé que si ya de por sí las mujeres que juegan videojuegos son pocas, las mujeres lesbianas que juegan videojuegos son aún menos, pero incluso ese pequeño porcentaje, sumado a las mujeres que son bisexuales que juegan videojuegos, que también son una minoría pero suman a esta cifra, hacen que estas prácticas tengan más sentido. Ok, ya sabemos por qué los juegos son así, pero ahora, ¿esto tiene algo bueno o malo? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Por qué genera tanta polémica? Bueno, vamos de a poco. Vamos a quitarnos el elefante rosa de la habitación de una vez por todas. Esto tiene que ver principalmente con el feminismo, pues la mayoría de argumentos que critican este tipo de prácticas vienen de aquí. Empezando por el primer argumento y más común, este tipo de sexualización genera una idealización de las mujeres, de ahí el famoso argumento de los cuerpos reales, de que mujeres con estos físicos son casi imposibles, y por lo tanto, le generan a los hombres una expectativa que simplemente no se puede cumplir, de tal manera que mujeres que tienen buenas intenciones y buenos sentimientos, terminan siendo rechazadas por hombres que tienen estas expectativas imposibles. Este argumento a simple vista puede parecer lógico, y hasta bonito, ya que se está tratando de, por así decirlo, normalizar el hecho de que las cosas no son como los videojuegos, y darle oportunidad a muchachas que verdaderamente tienen buenas intenciones. Pero una vez que le quitamos las palabras bonitas, nos damos cuenta de que el argumento se puede resumir a, yo soy fea y como no quiero cambiar esa realidad o simplemente aceptarme como soy, voy a decir que ser bonita está mal. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en primer lugar está el hecho de que las mujeres no son las únicas víctimas de estos complejos, los hombres también han crecido con varios complejos e inseguridades.
La diferencia es que esos complejos e inseguridades no vienen de un personaje de videojuegos, vienen de comparaciones que se nos suelen hacer constantemente con personas reales, con hermanos, con amigos. En varias ocasiones hemos visto a chicas que nos rechazan y, que luego nos dicen, que el otro es más rico, el otro es más guapo, el otro es más atento y tal. Y lo más probable es que cuando ese otro güey se le declare, le diga exactamente lo mismo, pero con otra persona. Obviamente, con esto no quiero decir que todas son así, ni mucho menos, pero seguro muchos de los que ven este video han vivido una situación parecida, o directamente la misma. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Simple. Que si de verdad les importase tanto este tema de las inseguridades y del trauma psicológico que le puedes generar a alguien por estas comparaciones, atacarían los dos problemas, no solamente uno, eso para empezar. En segundo lugar, la mayoría, no todos, pero la mayoría de estos videojuegos que tienen estos diseños tan eróticos, suelen ser videojuegos para adultos. Se cuenta con que las personas que juegan estos videojuegos, tienen la suficiente madurez como para saber que lo que están viendo es ficción, que no es real, y nunca se van a topar una mujer con la ropa de Melina, o que ninguna va a llevar las vestimentas de Jill Valentine de Resident Evil 3 por la calle. Y antes de que alguien venga a decirme que muchas veces nos pasamos esto por las granadas de mano, y que a los 12 años compramos videojuegos que claramente no deberíamos comprar, les respondo que eso ya es culpa de los papás, no es culpa ni de los jugadores ni de los videojuegos. Y en tercer lugar, aunque no lo crean, sí hay mujeres que tienen estos físicos, no físicos como el de Lady Dimitrescu, porque ya de por sí una persona con como 7 metros de alto es imposible, pero sí existen mujeres con el cuerpo de Melina, y sé que la estoy nombrando mucho, y que puede parecer que tenga una obsesión con ella, lo cual es medio cierto, pero ya que Mortal Kombat es una de las sagas que más frecuento, voy a tomarla de ejemplo constantemente, pues la conozco de cierta forma, aparte también porque creo que es la franquicia más afectada por estos cambios. Sí, ya hablaremos de eso. Pero por ahora quédense con esto. Estos físicos, en la mayoría de los casos, nuevamente salvo contadas excepciones, son físicos totalmente posibles. Pasemos por el segundo argumento, que este tiene más que ver con el impacto que tiene este tipo de representación de las mujeres en los videojuegos, y es el hecho de que, al verlas de esta manera, los hombres creen que las mujeres solo sirven como objetos sexuales y nada más. Lo cual tampoco tiene ningún sentido. Partiendo desde la base de que, bueno, este argumento va por la misma tangente que el ya clásico, los videojuegos te hacen violento, o sea, si te pones a pensarlo, es la misma fórmula, tú juegas videojuegos violentos, eres violento, tú juegas videojuegos con chicas sexys, eres un machista. Muchos hombres cuando ven este tipo de mujeres en videojuegos, no las ven como tal como un objeto, sino que, y por muy virgen que esto suene, las ven como un posible lío. Como querer algún tipo de interés romántico con ellas, y creo que eso es lo que en realidad pasa. Es como cuando tú ves una chica muy linda en un antro y quieres coquetearle. No necesariamente quiere decir que la ves como un objeto. Ojo, sé que hay personas que sí las ven así, no digo que no, pero vuelvo al punto que mencioné con anterioridad, se cuenta con que la audiencia que ve estos juegos, tiene la madurez como para darse cuenta de que esto es ficción, y nada más. Si ya no es el caso, ya no es culpa ni de los desarrolladores, ni de los jugadores, y luego por último, la mayoría de personas machistas no vienen de jugar Mortal Kombat, ni tampoco vienen de jugar Resident Evil, la mayoría de personas machistas son, o personas de hace muchos años, ya sabes, tus abuelos o incluso tus papás, o por el contrario, se trata de aliados feministas que al ver que no iban a ponerla, se volvieron incels, pero me estoy desviando con esto último, volvamos al principio. Como pueden ver es un argumento que tampoco tiene mucho sentido, porque volvemos a lo mismo, son cosas ficticias, deberíamos tener la madurez como para saber que esto es eso, meramente ficción. Y llegamos al tercer y último argumento. Que es que estos personajes están hechos meramente para contentar una audiencia masculina. Y esto es un asunto que no se va a debatir, porque es así como expliqué al inicio del video. Sin embargo, se plantean varias dudas ante este argumento, siendo el más básico. ¿Y eso qué tiene de malo? Si son videojuegos dirigidos mayormente a hombres, lo lógico es que intenten contentar a estos últimos. Entonces, ¿por qué habría algo de malo en esto? Aparte, también existen personajes masculinos que tienen un sex appeal dedicado al público femenino, un ejemplo claro de esto es Chris Redfield de Resident Evil. ¿O qué? ¿Me vas a decir que esa escena de Resident Evil 5 donde el tipo se agarra a hostias con una piedra es algo que metieron meramente porque sí?
Obviamente lo hicieron para que una mujer se le quedara babeando ante esos enormes pectorales que quisieras que te carguen en la cama y, ok, perdón, me he desviado del tema. Y sí, sé que alguien también podría venir a decir que lo que pasa es que en los hombres son una fantasía de poder, y en las mujeres son una fantasía sexual. Pero es aquí donde surge la duda, ¿por qué no pueden ser ambas cosas? Nuevamente poniendo el ejemplo de Melina, tenemos el caso de una mujer que es letal, que acaba con sus enemigos de maneras súper grotescas y violentas, y si bien es cierto que el hecho de haberle puesto físicas realistas a sus pechos fue excesivo e innecesario, eso no quita que por lo demás, es un personaje sumamente poderoso, y es un personaje que representa una fantasía de poder super hardcore para cualquier mujer. Aparte bueno, también está el tema de que también existen fantasías de poder femeninas las cuales son muy similares a Melina. Y no voy a poner de ejemplo a la de siempre, Bayonetta, porque me parece un ejemplo fácil. Vamos a poner a un ejemplo un tanto más complejo, y que quizás no se habían puesto a pensar, las novelas mexicanas, concretamente estas novelas donde la protagonista es la patrona de alguna vivienda, y tiene mucho poder económico y político. Es una mujer que durante toda la serie se va a encargar de engatusar a 500 hombres, acostarse con algunos de ellos, solo para al final verles a todos la cara de pendejos, y quedarse con el vato que genuinamente les parece más atractivo, y ya está, acabo de resumir el 90% de las novelas de este estilo, es una fantasía de poder femenino sumamente hardcore, que muchas mujeres se creyeron hasta tal grado de que, por desgracia, este tipo de novelas han tenido un impacto negativo en la sociedad mexicana, ocasionando un montón de mujeres que genuinamente creen que son la patrona, y que por lo tanto tienen derecho a hacerle lo que quieran a muchos hombres. Sí, este es el origen de las mujeres de alto valor de TikTok, dicho de otra manera, que estas novelas han hecho más daño que otra cosa, pero no venimos aquí a hablar de las repercusiones que esto tiene. De lo que sí quiero hablar es el hecho de que, como pueden ver, existen fantasías de poder, que pueden servir como fantasía sexual, es decir, Melina puede ser una fantasía sexual para los hombres, y una fantasía de poder para las mujeres. Después de todo son solo sus diseños los que están hechos para contentar a hombres. Con todo esto pueden entender por qué este argumento tampoco tiene mucho sentido, y si tú ya no puedes ver a personajes como Lara Croft o Jill Valentine como una fantasía de poder, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que eso ya depende un poco más de cómo lo gestionas tú en tu mochilita emocional que otra cosa. Una vez que ya vimos todos esos argumentos, y los desmentimos, toca hacerse la pregunta. ¿Estas quejas han tenido algún impacto? Pues aunque no lo crean, y por desgracia, sí. Cada vez es más común ver a personajes femeninos, los cuales resultan estar drásticamente más nerfeados que sus versiones originales en cuanto a sus atributos físicos. Ahora, lógicamente hay casos más exagerados que otros, por poner un ejemplo, el cambio que tuvo Jill Valentine de Resident Evil 3 original a Resident Evil 3 Remake. La verdad es que me parece un cambio que no es tan grave, de hecho creo que la única cosa que genuinamente hubiera cambiado es el outfit, pero por todo lo demás, el aspecto físico de Jill es en esencia lo mismo, cabello corto con un peinado relativamente mal hecho, representando el hecho de que está en una situación de último minuto. Sin embargo, hay que decir que sí hay cambios que de verdad son demasiado exagerados. Y miren, no quiero volver a mencionar a Melina en el video. Pero tengo que volver a mencionar a Melina en el video. Y es que hay que decirlo. La esencia del personaje era hacer una femme fatal, una mujer que precisamente se aprovechaba de sus dotes físicos, y de su atractivo para atraer a sus víctimas y después matarlas, digo, no por nada se tapaba la boca donde tenía esa horrible hilera de dientes. No obstante, y pese a todo esto, sí que hay que decir que tiene lógica que hayan cambiado su diseño para Mortal Kombat 1. Y es que, se trata de un reboot, de un reinicio para la saga, por ende, algunos personajes tienen diseños diferentes, y en el caso de Melina, hace sentido, ya que en esta nueva línea temporal es de los buenos, pero eso no quita que el costo fue hacerle un cambio sumamente innecesario, y que lo único para lo que sirvió fue meramente para contentar a un público que ni siquiera compra los juegos. Siendo este el principal motivo por el que estos cambios enojan. Muchas personas piensan que cuando los fans se quejan de los cambios es meramente porque son unos pajeros, pero la realidad es que no. Lo que encabrona no es tanto el hecho de que hagan estos cambios, sino del por qué lo hacen, y es que muchas veces priorizan tanto estos cambios para evitar un Me Too, o una cancelación, o incluso simplemente para imponer una ideología, antes que la salud del juego. Miremos al Mortal Kombat 1, por ejemplo.
Sí, tiene buena historia y jugabilidad, pero el detalle acá es que los servidores se caen a cada rato, hay muy poco contenido, y el poco que hay es pay to win que está carísimo. En definitiva, que es un juego que no está todo lo bien que debería estar, y el hecho de que le den más importancia a estos cambios de diseño que a la estabilidad del juego, que es algo que pasa muy a menudo en la industria últimamente. Pues ¿qué quieres que te diga? La verdad es que es algo que molesta, y es por eso que muchos fans se enojan, porque están intentando contentar a audiencias que no compran estos juegos, y que simplemente hacen su berrinche, de tal manera que los únicos que terminan pagando por los platos rotos son los propios fans, quienes no pidieron estos cambios en un primer lugar. Entonces creo que es ahí donde radica la molestia a la hora de ver estos cambios, no simplemente un ya no veo pechos, no, va más por el lado de, están haciendo un cambio para contentar a la gente que no consume el producto, en vez de a la gente que sí lo hace. Pero hay otra cosa más que hace que este cambio sea grave. Y es que, si te fijas, la mayoría de estos cambios suelen restar atributos femeninos, menos pechos, menos caderas, y hacerlas más parecidas a los hombres. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno. Muy sencillo, al eliminar todos estos elementos femeninos, o asociados a la feminidad, y hacer que estos personajes se asemejen más a un hombre, ocasionan una especie de mensaje un tanto contradictorio, pues están queriendo decir que las cosas asociadas a la feminidad están mal, y que tienen que ser reemplazadas por cosas que se asemejen más a la masculinidad, lo cual, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que están intentando transmitir un mensaje, muy irónicamente, bastante machista. Y esto es bastante grave, ya hay varias mujeres que se han quejado en redes sociales de cómo se les representa en los videojuegos últimamente, haciendo que se asemejen más a hombres que otra cosa. Y volviendo al tema de los cuerpos reales, están queriendo dar a entender que es así como si alguna mujer realmente, que se ve fea, que eso es lo correcto, y simplemente no. Entiendo que no todas las mujeres son supermodelos ni mucho menos, pero yo creo que también es ofensivo decir que absolutamente todas las mujeres son feas, y parecidas a hombres. Y ahora sí, por fin podré poner un ejemplo de algo que no es Melina, tenemos el ejemplo más exagerado de esto, The Last of Us, donde tanto en la serie como en el videojuego, podemos presenciar a personajes femeninos que parecen más hombres que otra cosa. Es que si no estuviéramos relacionados con la saga, podríamos pensar que Ellie es un hombre un tanto raro y ya está, si no fuera porque bueno, conocemos al personaje, y sabemos qué onda. Pero bueno, esto es bastante nocivo si te pones a pensarlo bien, debido a que, como ya dije, estamos dando a entender que la feminidad está mal, y que tiene que ser erradicada, cosa irónicamente machista. Ahora, ¿esto quiere decir que todos los personajes femeninos tienen que tener la misma vestimenta? ¿Que tienen que tener todos escotes enormes, trajes súper ajustados, y leotardos que dejan muy poco la interpretación? Abro paréntesis aquí, porque sí, no sé si lo sabían, pero esta vestimenta tipo Lucy de Cyberpunk Edgerunners, o tipo Melina de Mortal Kombat 9 se llama leotardo. De nada. Pues la respuesta es tan simple como, no. Y tiene una explicación. Hay personajes femeninos que desde su concepción nunca han sido particularmente sexys, un ejemplo claro de esto es una de mis waifus más recientes, Dani de Dead Island 2. Que dejando de lado que el juego se disfruta una barbaridad, ella me parece sumamente linda, y no es un personaje que tenga un escote muy pronunciado, ni tampoco tiene un traje muy provocador. Otro ejemplo de esto lo podemos encontrar en las chicas de Gears of War. Y es que hay que decirlo, Anya en Gears 1 y 2 era la única chica de la saga, y solo servía para darle consejos a Marcus, pero de Gears of War 3 en adelante, metieron a personajes femeninos a la saga, la propia Anya dejó de ser la consejera y pasó a entrar de lleno al campo de batalla, tuvimos a Sam, personalmente una de mis favoritas, y una de mis waifus de Gears, tenemos a Sofía, y definitivamente la más importante, que incluso protagonizó la más reciente entrega de la saga, Kate Díaz. Y solo para aclarar, sé que esta no es la más reciente entrega de la saga, la más reciente se llama Gears Tactics, es como un Halo Wars pero con Gears of War, y también sé que ese juego lo protagonizó su papá, no obstante, tomemos en cuenta el hecho de que hablo exclusivamente de los videojuegos que son shooters, cierro paréntesis. Es un personaje del cual nadie se ha quejado, y no ha recibido cambios muy grandes desde la primera entrega donde debutó, Gears of War 4, hasta la más reciente, y aún así se ve muy bonita. ¿Y esto a qué se debe? Pues al tono de los juegos.
id Software es un videojuego que tilda un poquito más a la violencia desmedida y exagerada, por ende, no hay mucho espacio para personajes femeninos los cuales sean muy sexys o muy escotados, y tira más a los personajes que tengan blindaje pesado, y ya que, quizás con la excepción de Sofía, de id Software Judgment, y la propia Reina Mirra, nunca hemos visto un personaje femenino con un traje súper ajustado, porque en este universo sí que se prioriza el tema de lo táctico y todo eso, pues nadie se ha quejado. Y el caso de Dani es algo que simplemente no puedo explicar, por qué se ve tan linda pese a que no tiene nada que la haga súper atractiva, quizás su trasero, pero todos sabemos que los traseros no son cosa de las chicas, son cosa de los machos alfa, si no me creen pregúntenle a Jet Streams and the Metal Gear Rising Rebellions, pero volvamos a lo que nos importa. ¿Esto quiere decir que todas las chicas tienen que tener trajes provocadores? Para nada, simplemente lo que se pide es que el autor tenga la libertad de hacer el diseño de sus personajes como le venga en gana, independientemente de lo que dirán 4 ofendidos en Twitter. Incluso si la función de ese personaje femenino es meramente ser un escote andante y fanservice, pues que lo haga, como ya expliqué, estamos hablando de videojuegos hechos para gente adulta, que entiende que este tipo de cosas no son reales. Un ejemplo claro de esto es Rachel Foley de Resident Evil Revelations 1, un personaje que literal solo está ahí para ser un escote, güey, literal ni siquiera llegamos a conocerla cuando ya la mató un bicho. En definitiva, que lo que verdaderamente molesta es que estos cambios se hagan para contentar a gente que ni siquiera compra los juegos, y después que todos los que sí los compran son los que terminan pagando los platos rotos. Porque volviendo al ejemplo de Mortal Kombat, es bastante irónico que Mortal Kombat 9, siendo el juego que revivió la saga, y que de no ser por este, no tendríamos ni el 10, ni el 11, ni el 1, también sea el juego que NetherRealm Studios, parece estar empeñado en que olvidemos. Han adaptado casi todas las skins de la saga menos los de la 9ª entrega, y es algo bastante molesto decir de verdad. Deberían tener un poco más de respeto por el pasado, porque después de todo fue lo que se encargó de que los juegos fueran lo que son ahora, en la mayoría de los casos. Pero bueno, supongo que con esto ya he terminado por ahora, espero que les haya gustado este video. Y pues nada, comenten todo lo que quieran, nos vemos a la próxima, adiós.